Vamos ya a nuestro bloque de ponencias y para ello tenemos ya nuestra primera invitada muy especial que siempre también está con nosotros. Ella es la congresista y activista Arlé Contreras, que el día de hoy nos va a hablar acerca de la mujer, igualdad de oportunidades. ¿Cómo estás, Arlé? Bienvenida, adelante. Hola Carla, qué gusto verte. No sé si me Igual, confirmas, si me dices, sí me escuchas, genial. sí, Bueno, claro que yo sí. agradecida por la invitación. Sabes que estos espacios resultan sumamente importantes para mí, para ustedes, para todas nosotras, y qué mejor tener estos espacios en marzo, ¿no? Marzo en realidad no solamente se ajusta a un 8 de marzo, sino más bien es todo el mes de la mujer y todos los años debería de ser así, ¿no? Y no debería haber un solo día, sino deberían ser todos en realidad. Y sí, Todos ESMAR los días. está cerrando la semana con este conversatorio que tiene su bloque, ha tenido un bloque musical con muchos artistas, hombres y mujeres también, hombres también han estado presentes, desde Arequipa estaba con nuestro amigo Martín, pero también tenemos parte de la reflexión y de la sensibilización. Qué mejor que alguien como tú para que pueda dirigirse a nuestra comunidad y hablar justamente de la igualdad de oportunidades de las mujeres, Arlette. Escuchamos. Claro que sí. Bueno, empezamos. Bueno, les cuento que en el Perú nos encontramos en el diseño de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y esto rige desde el año 2018 hasta el 2027. Esta declaración tiene como fundamento principal promocionar el reconocimiento del derecho de toda persona a su libre desarrollo, a su bienestar bajo los principios universales de la igualdad de la ley ante la ley y la no discriminación. Pero bueno, les comento sobre el particular que esta ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres tiene que ser sustentada ante el Pleno del Congreso todos los años, todos los 8 de marzo. El año pasado, por ejemplo, no ha sido posible porque, bueno, no había Congreso, nosotros juramentamos el 16 y bueno, la coyuntura y el contexto no ayudó. Sin embargo, desde el despacho dijimos, ¿cómo es posible que no hayamos podido garantizar, ¿no?, la sustentación, el informe del Ejecutivo ante otro poder del Estado, que es el Legislativo, sobre esta ley que es muy importante? Entonces, nos pusimos a trabajar bastante para que finalmente el Ejecutivo, la Presidencia del Consejo de Ministros, acuda al Congreso para poder informar sobre los avances de esta ley, y así fue. Así que es un logro de la Agenda Mujer que vengo impulsando desde el Congreso de la República. Pero bueno, ¿por qué es importante una ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Pues porque sabemos que a lo largo de nuestra historia, las mujeres no hemos tenido las mismas posibilidades de poder acceder a espacios públicos, espacios de representación, como sí lo venían haciendo los hombres. A puertas de nuestro bicentenario, vamos a cumplir 200 años, nosotras tenemos menos años de participación política. Al inicio ni siquiera teníamos derecho al voto, ni siquiera podíamos ser elegidas, pero ahora estamos luchando por espacios con herramientas como la paridad y alternancia, por ejemplo, y ese también es un logro de este Congreso de la República, y me siento muy contenta porque también soy autora de dos de los proyectos de paridad y alternancia, y quisimos extenderlo para que no solamente sea para el Congreso y sirva para las convocatorias del Congreso, sino más bien también se vean mujeres al interior del país representadas, ¿ya? Y por eso lo extendimos a los consejos regionales, a los consejos municipales, porque es necesario reconocer el empoderamiento de la mujer rural. Y lo extendimos además hacia afuera, en el Parlamento andino. Sabemos que al momento tenemos 5 representantes hombres en el Parlamento andino, ninguna mujer, y esperamos que esto pues cambie en estas próximas elecciones, ¿no? Cuando nos toca votar, también le demos la oportunidad a las mujeres de representarnos en el Parlamento andino, en los consejos regionales, en los consejos municipales, en su momento, y bueno, en especial en el Congreso de la República. Pero también se aplicó a la fórmula presidencial y de vicepresidencia, ¿no? Entonces, aunque está compuesto por 3 personas, ¿no? Pero hay ahora, según la ley,
participación también de las mujeres en esta forma. Entonces, eso resulta sumamente importante y es un gran avance. Pero como esto no podía ir solo, necesitamos también garantizar espacios libres de violencia, sin acoso, sin discriminación, para las mujeres que deciden iniciarse en la vida política. Por ejemplo, yo soy joven, soy mujer, soy provinciana, ¿no? Y en mi vida he sufrido pues muchas veces discriminación, pero cuando decidí ingresar al terreno político también he sentido esa discriminación, el acoso, esa opresión, ¿no? De gente que ya está en el poder, que ya tiene un espacio político ganado y que no quiere ceder y no quiere escuchar nuestras voces, ¿no? Entonces, a mí me atacaron mucho por ser mujer, por ser joven, por ser provinciana, por no tener experiencia previa, y es que todos empezamos en algún momento de nuestra vida sin experiencia y la ganamos una vez que logramos entrar a estos espacios. Es así como funciona, todos fuimos nuevos en algún momento. Entonces, fue difícil para mí, pero animarme a participar en la vida política ha sido una decisión muy valiente, porque sabía que no iba a ser fácil, pero decidí hacerlo porque me cansé de sentir tanta impotencia durante tantos años de lucha mediante mi activismo, conociendo de muchos casos sin poder hacer nada más, porque no tenía las facultades ni el poder de ayudar, pero ahora desde un despacho congresal hacemos todo lo que podemos, y aunque tengo serias limitaciones también, porque hay cosas que no me corresponden, porque por esto de la independencia de poderes, por ejemplo, hacemos todo lo posible para poder ayudar, acompañar y además hacer el seguimiento respectivo a las personas que necesitan ayuda. Desde mi despacho, como mujer, además conocedora sobre estos temas, de la realidad de nuestro país y en el mundo en general y todas las dificultades que tenemos, en todo momento de nuestras vidas de manera cotidiana, pues he decidido impulsar esta agenda mujer que les vengo mencionando. Y la agenda mujer, pues, está compuesta por dos ejes que resultan sumamente importantes. Por un lado, es la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, porque tenemos cifras espeluznantes de violencia, y en estos tiempos de pandemia la violencia se ha ido incrementando y muchas víctimas han estado confinadas con sus agresores. También se han incrementado los reportes de personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, niñas, niños. Entonces es muy importante luchar en contra de la violencia, y yo he logrado posicionar el tema en el Congreso de la República y me siento muy contenta porque mis colegas congresistas han sabido escuchar y prestar atención a esta problemática. Y por otro lado, el otro eje es el de promover el empoderamiento femenino. Entonces, a través de la promoción del empoderamiento femenino hemos venido trabajando iniciativas como, por ejemplo, las que les vengo comentando, el tema de paridad y alternancia, pero también la del acoso político, ¿no? Sancionar el acoso político. Entonces, ¿qué hemos logrado este 8 de marzo? Porque para mí es una fecha histórica, o sea, para mí el número 8 significa mucho. Fue el número con el que también participé de las elecciones. Y bueno, creo que esa proyección y todo ese trabajo se ha visto reflejado este 8 de marzo porque hemos sacado adelante iniciativas legislativas que resultan sumamente necesarias en nuestro país a favor de las mujeres. Por ejemplo, ya tenemos la ley de paridad y alternancia, que lo aprobamos en el pleno anterior, que también lo promovimos con mucho gusto desde mi despacho. Y en este pleno aprobamos la ley contra el acoso político, la violencia y el acoso político en contra de las mujeres. Entonces, ya estamos promoviendo la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisiones y de representación a nivel político, pero además estamos buscando garantizarles un espacio seguro y libre de toda forma de violencia y de discriminación. Entonces, tenemos como que ya esas herramientas que van a ser útiles para quienes vienen, porque bueno, nosotras ya nos iremos y nos faltan muy pocos meses. Pero además también sacamos adelante proyectos para la lucha en contra de la violencia de las mujeres, como por ejemplo, el de fortalecer las medidas de protección. Sabemos que en la actualidad muchas mujeres que denuncian no reciben las medidas de protección de manera inmediata, y bueno, lamentablemente muchas de estas medidas de protección han llegado después, cuando la víctima, la mujer que denunció, ya fue asesinada, ¿no? Entonces, hemos visto que se repiten, pues, cosas que se tienen que ir corrigiendo, y exigir también a los agentes estatales, a los operadores de justicia, una atención inmediata. Entonces, hemos fortalecido las medidas de protección y hemos determinado que se entreguen un máximo de 24 horas, pero además también hemos
exonerado de algunos trámites burocráticos que te pedían para solicitar las medidas de protección. Entonces, son mucho más accesibles, no van a ser necesaria la fecha de valoración de riesgo y muchas cosas más. Y bueno, también logramos sacar adelante el proyecto de ley que habla sobre salud menstrual y gestión menstrual. Esto es algo muy importante para las mujeres porque nosotras las mujeres somos más del 50% de la población y nuestras demandas y necesidades también se tienen que discutir en el escenario político. Y ahí logramos que ya sectores como los ministerios pues puedan ejecutar acciones a favor de todas las mujeres que inician pues un periodo menstrual y también cuenten con un acompañamiento, con una educación necesaria que se debe ir implementando en los colegios, en la primaria, en la secundaria y más, porque para muchas todavía hablar de menstruación es un tabú en nuestra sociedad y es algo que avergüenza a algunas personas, ¿no? Entonces es importante hablar sobre estos temas, pero además también hacer que nuestras niñas, que las más jóvenes, dejen de faltar a clases porque inician su periodo menstrual, ¿no? Y también a personas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, que están en situación de calle, que están en situación de abandono, que están en las cárceles, que no pueden acceder a estos productos porque tienen un costo, además, y personas que tienen una precaria economía, este tipo de productos puedan ser gratuitos y se puedan distribuir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas importantes y nos sentimos muy contentos, muy contentas, porque mi equipo, de hecho, es un equipo mixto, está conformado por mujeres y por hombres, y como decía Carla al inicio, ¿no? Entonces, creo que es importante que en esta lucha nos involucremos todas y todos. Los hombres son grandes aliados. El día del Pleno hemos logrado aprobar varias iniciativas legislativas, además de estas que les comento, porque hay muchas que son muy importantes y muy necesarias, con la mayoría de votos, casi por unanimidad. Entonces, eso es muy importante y necesario de reconocer, porque es una suma de esfuerzos. En el Congreso de la República no se consigue nada si es que no hay consenso, si es que no hay apoyo y no hay respaldo. Entonces, es importante también que, así como queremos que en la sociedad civil más personas se involucren en el tema, también en espacios de toma de decisiones como el Congreso de la República, en el Ejecutivo y en otros poderes del Estado, también quienes lo integran se involucren en el tema. Y creo que el Congreso de la República ha dado buenas señales de también estar involucrados en esta lucha. Y yo los saludo desde mi despacho como impulsora de la Agenda Mujer. Pero bueno, hablando sobre la ley de igualdad de oportunidades, porque es muy importante y muy necesario, porque gracias a esta ley también nos permite a nosotras las mujeres llegar a estos espacios de representación y de toma de decisiones. Si no tuviéramos estas leyes, si no las pudiéramos sacar adelante, pues nada de esto se podría ejecutar. Entonces resultan sumamente necesarias. Además, lo que conseguimos desde el despacho, y la verdad nos llena de mucha satisfacción y orgullo, y quiero compartirlo con ustedes porque sé que los medios de comunicación no han prestado mucha atención y sé que la población no está enterada, pero sí es muy necesaria y muy importante su difusión, es que se logró firmar un pacto nacional y con todos los miembros del Acuerdo Nacional, con todos los representantes del Acuerdo Nacional, con los representantes de los 3 poderes del Estado, de organizaciones civiles, de organizaciones políticas, organizaciones internacionales y más. Es decir, que en nuestro país tenemos una herramienta, un instrumento que va a ser útil de ahora en adelante, y eso es algo histórico. Tenemos un pacto nacional. El presidente lo suscribió, la presidenta del Poder Judicial también, la presidenta del Congreso también, y todos los miembros del Acuerdo Nacional. Y este ha sido un trabajo conjunto desde mi despacho con la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, con el doctor Max Hernández, con sus asesoras, ellas muy comprometidas con el tema, con Malú, Paula, y ya es una realidad, y es una herramienta que va a obligar a quienes vengan después y ocupen estos cargos, porque son pasajeros, de que tengan una línea de acción, de que ya tengan una herramienta y la tengan que cumplir, porque el pacto es de lucha contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres y por el pleno ejercicio de sus derechos. Entonces, ya tenemos un instrumento nacional. Me parece que es
Todo es muy importante, muy relevante y es algo que debemos de compartir. Y nos sentimos muy contentos, muy contentas, porque estamos logrando obtener herramientas y dejar herramientas para quienes vengan, porque nosotros ya no estaremos, pero vendrán futuras generaciones y van a tener todo lo necesario para poder seguir en esta lucha. Carla, no quiero demorarme más, pero finalmente quiero cerrar diciendo lo siguiente, y es que es importante la participación de mujeres, porque creo que les he explicado todo lo que se puede hacer en un espacio como este, y por qué la igualdad entre hombres y mujeres también es muy necesario en nuestro país y en el mundo entero. Las mujeres tenemos poder, y las mujeres somos capaces de lograr grandes cosas y sumar al cambio en el mundo, en nuestra sociedad. Así que más mujeres se tienen que animar a participar en la vida política también. Gracias. Gracias a ti, Arlet, te felicito por todo lo que has logrado a través del Congreso, como tú dices, es muy importante que lo que hagamos hoy, así no lo vayamos a ver en este instante, sea beneficioso para las mujeres más adelante, porque en el Perú siempre todos los derechos han sido una lucha constante de muchísimos años, y este tema de la sanción al acoso político es algo que durante años se venía luchando a través del Congreso de la República, y me alegro que se haya podido dar con el esfuerzo y el trabajo arduo de los congresistas y sobre todo de congresistas mujeres como tú, Arlene. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y estar compartiendo toda esta importantísima información con el público de Smart Perú y la comunidad empoderada. Desde aquí te deseamos todos los éxitos como siempre, que estés muy bien de salud y poder reencontrarnos. Mucho gusto volver a verte, me gustó verte. Gracias, Arlet. Gracias, Carla. Me despido de todos y todas. Cuídense mucho y sigan pasando un lindo día. Gracias, muchísimas gracias, Arlet. Vamos a continuar con